Vamos a analizar este tema, la visita de Andrés Manuel López Obrador a Washington. ¿Qué debe de ocurrir o qué cambios podríamos ver? Saludo con gusto al maestro Daniel Garay. Él es internacionalista y académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM. Daniel, muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. Y la pregunta, a comenzar con esto, Daniel, ¿cambiará algo en el tema migratorio tras la gira de Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos? Lo que vamos a observar es básicamente una continuidad en la política migratoria de México. Básicamente lo hemos venido observando desde la administración del presidente Trump, cómo México ha cedido a ciertas peticiones que ha hecho primero el presidente Trump, sobre todo en la parte de la exigencia de observar una contención de la migración desde la frontera sur, de que México todavía mantenga, por ejemplo, estos programas de quédate en casa y que México contenga a los migrantes en la frontera sin importar lo que anteriormente ocurría, que se deportaban a sus países de origen. Ahora se sigue aplicando la regla de que se deporten por la frontera que llegaron. En este caso, México tendría que seguir reteniendo a estos migrantes. Y bueno, ahora con el tema de la administración Biden no ha cambiado mucho la situación. México ha terminado también cediendo en muchos sentidos. Y bueno, esta visita tampoco vemos que tenga resultados tan espectaculares, tan importantes, y sobre todo porque, bueno, pues vamos a ver si los demócratas van a querer arriesgar este tema, teniendo en puerta sobre todo las elecciones intermedias, y en donde hacer concesiones en temas migratorios pudiera traerles resultados negativos. Más bien parece que México es el que sigue dando concesiones. Justo eso te iba a mencionar. México continúa cediendo. ¿Y eso en qué nos favorece? ¿En qué favorece nuestra política migratoria? ¿Y qué repercusiones podríamos ver, además de las que ya están ocurriendo? No, en la política migratoria no tenemos realmente una situación, un balance positivo. Los resultados positivos los vamos a tener en otros sectores, en otras políticas, pero específicamente en la parte migratoria vamos a tener o vamos a continuar con problemas sociales graves en la frontera, sobre todo por la contención de tantas nacionalidades en nuestras ciudades fronterizas. Ahí es donde vamos a empezar a observar sobre todo estas situaciones de la convivencia, ¿no? con la propia ciudadanía mexicana y todos los problemas que conlleva tenerlos pues apostados en estos sitios. La política migratoria de México no se ve favorecida bajo ningún sentido. Vamos a seguir observando lamentablemente estas imágenes crudas, como lo que ocurrió en Texas, porque la gente va a querer seguir intentando cruzar y llegar pues a obtener digamos una mejor forma de vida, y vamos a seguir viendo estas imágenes lamentables tanto de Estados Unidos como del lado de México. Entonces no va a mejorar la política migratoria, ni mucho menos se va a conseguir una amnistía general, que era el objetivo del presidente de México, para que pues miles de mexicanos se regularizaran. Tampoco vamos a observar esta parte que hubiera sido tal vez pues el objetivo más importante y que hubiera dado los mejores resultados, pero no lo vamos a ver algo sobre todo positivo. Daniel, entonces podríamos decir que el objetivo principal para que se llevara a cabo o de que se llevara a cabo esta reunión no se podría cumplir. ¿Podría haber planes en el futuro para, bueno, poder evitar tragedias como lo que platicábamos a lo largo de este espacio y lo que ocurrió allá en San Antonio, Texas? Sí, tal vez algún resultado positivo, algún tipo de medida, podremos observarlo en todo caso, si hubiera un resultado positivo en las elecciones intermedias en noviembre, y siempre y cuando pues el Partido Demócrata tuviera un resultado positivo. De lo contrario, vamos a seguir viendo este tipo de escenas, no vamos a encontrar resultados importantes, ni vamos a observar que los objetivos se puedan cumplir. Lamentablemente el escenario es pesimista, y me parece que va a continuar en este mismo sentido, y la verdad es que esta visita no deja nada importante para México en términos migratorios. Ojalá se pudieran mejorar los protocolos
de vigilancia, de seguridad en las fronteras para evitar esas tragedias. Tal vez por ahí pudiera encaminarse en este sentido, pero más allá de esto, pues no vemos que pudiera mejorar en algo. Oye, y estos programas que incluso Andrés Manuel López Obrador llevó a su gira en Centroamérica para dar más empleo, por ejemplo, ¿crees que funcione de algo? Incluso en nuestro país, bueno, no tenemos certeza de los resultados que obtengan, pero ¿crees que por ahí sea el problema? Lamentablemente estos programas ni siquiera fueron mencionados en otras reuniones porque, bueno, han existido diversas. Se ha mencionado el programa Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, que anteriormente se había anunciado que también se pudiera aplicar para los mexicanos que se encuentran de los Estados Unidos. Lamentablemente no se mencionaron en la reunión, no fueron importantes, no fueron el eje de la plática que anteriormente se había puesto ahí en la agenda, y lamentablemente, bueno, justamente esta falta de resultados, sobre todo en la parte de Centroamérica, en donde los gobiernos centroamericanos no han transparentado el uso de los recursos, ni han informado exactamente cuáles han sido los beneficios, pues no abonan en este sentido, porque justamente pues se piensa se proyecta la imagen de que los proyectos pues no han tenido los resultados esperados, y por tanto me parece que perdieron protagonismo definitivamente en esta visita, en donde los programas pues no salieron a la luz ni se mencionaron como una opción para poder atender el problema migratorio, que como sabemos el presidente de México había insistido en que, bueno, pues estableciendo programas que favorecieran a los jóvenes pudiera atacarse el problema de raíz, invirtiendo en Centroamérica y en la parte sur de nuestro país pudiera ser una salida, pero Estados Unidos no ha comprado esta idea y no ha invertido como el presidente se lo ha sugerido al presidente Biden, el presidente de México, al presidente de Estados Unidos, no ha comprado esta idea para poder para poderla aplicar como una solución. Y en conclusión, Daniel, ¿qué podríamos decir? ¿Qué panorama se avecina? Lamentablemente es un panorama definitivamente muy negativo, pesimista. En el tema no se percibió que hubiera algún resultado positivo y no se piensa que vaya a existir en el futuro. Sobre todo lo enturbia más, como ya lo he mencionado, el tema de las elecciones. Al contrario, vamos a ver cómo en las campañas se va a utilizar el tema migratorio, sobre todo por parte de los republicanos, para sacar votos a su favor, y creo que el panorama para el presidente Biden también es negativo, no solamente para el presidente de México, también el presidente de Estados Unidos tiene un panorama desfavorecedor, y creo que se va a ver reflejado en las elecciones intermedias, donde probablemente pueda perder las dos cámaras. Sabemos que en la de senadores están en paridad, pero con el voto de calidad de la vicepresidenta, en la Cámara de Representantes sí tiene la mayoría, pero ambas las podría perder. Y esto, sobre todo, vamos a ver cómo el tema migratorio va a tomar un papel central en estas campañas. Daniel, te agradezco muchísimo esta charla. Estoy segura nos vamos a volver a encontrar platicando de este tema. Claro que sí, estamos aquí a sus órdenes. Muchas gracias por la invitación.